¿Se atreverían cuántos a subir el Aconcagua? Imagínense ustedes, o cualquier parte hermosa de nuestro país. Pero ojo, y vamos a hacer una pausa en esto porque nos vamos a dedicar a nuestro cuerpo y a nuestra salud. ¿Cuántas veces de repente un dolor empieza por un lado y termina en otro? Y uno dice, ¿qué pasó? Y es que la conexión de los nervios puede lograr precisamente esto, que se pase un dolor viaje a otro lugar, porque nuestros nervios están conectados y por tanto, una lesión en un área puede viajar a lo largo de los nervios conectados y sentirse en otra área. Si experimenta un dolor así que se irradie, preste atención de cómo se propaga y cómo podemos ayudarle, pues de la mano del doctor Andrés Gamboa. Él es neurocirujano. Doctor, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa realmente, verdad? Cuando un doctor, por ejemplo, un dolor que tenemos como por aquí, por la espalda, pero de repente lo sentimos en otro lado, que uno dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿Será que algo me pasó? Sí, bueno, los nervios son como una red intercomunicada que tienen una base específica, ¿verdad? Nuestro cerebro. De ahí nace toda la información que viaja a través de todas estas conexiones como autopistas, por ejemplo. Entonces, cada autopista tiene una función específica y un lugar específico al cual llegar, ya sea un órgano o una zona de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay un nervio que está irritado, esa información viaja a través de él y puede manifestarse a todo lo largo de su recorrido o en el sitio específico donde él tiene que hacer su efecto. Doctor, estamos conectados en Facebook Live, así que queremos invitar a todos nuestros amigos televidentes a que se conecten, que hagan las consultas y precisamente vámonos para la pantalla del Doc, para que podamos señalar y visualizar literalmente, exacto, las cadenas de nervios, ¿verdad? Que están interconectadas. Por ejemplo, si yo me lesiono, digamos, de repente, no sé, la pierna, y de repente, no sé, el dolor es como por aquí en la parte superior, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, depende de la zona del cuerpo que esté afectada, uno puede orientarse a cuál pueda ser el origen de ese dolor, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que a nivel neurológico, los nervios que salen de nuestra columna cervical tienen un trayecto que va hacia nuestros miembros superiores. Los nervios que nacen de nuestra columna dorsal tienen principalmente funciones más sensitivas y viscerales en órganos específicos, pero se orientan hacia la zona dorsal y la parte lumbar. Ajá. Es la que va a nuestros miembros inferiores. ¿A cuánta distancia, digamos, Doc, a cuánta distancia si la lesión es, y no sé, si de igual manera la lesión es arriba, puede irradiarse abajo, o si la lesión es abajo, puede irradiarse arriba? Usted me va a decir, ¿y a qué distancia podría irradiar ese dolor? Si ahí nos lo señala, como para poder ubicarnos, sería perfecto. Sí, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos nuestro cerebro y en la base del cerebro nace este cordón de nervios grueso que es la médula espinal. Correcto. Y en la médula espinal es como la autopista importante, la autopista principal. Y a través de ella salen diferentes autopistas secundarias que son las raíces nerviosas. Entonces, cuando una persona presenta manifestaciones, ya sea dolorosas, sensitivas o alguna otra alteración, es importante tener conocimiento básico anatómico para poder orientar cuál es el posible origen del dolor y no simplemente ir a donde está la manifestación del mismo, sino el origen de lo que lo causó. Doctor, Carolina ya inicia las consultas de nuestros amigos y Carolina precisamente nos cuenta que ella sufre del nervio ciático y esto realmente le molesta muchísimo, ¿verdad? Y la espalda. Bueno, yo me acuerdo embarazada del nervio ciático, ¿verdad? Que uno se le atraviesa por atrás y uno dice, le llega como hasta la pierna. ¿Eso cómo y por qué? Bueno, el nervio ciático es el nervio más grueso que tenemos en el cuerpo. Es como una trenza de nervios, de raíces nerviosas, de las cuales las principales salen de los últimos 3 segmentos de la columna lumbar. Ajá. Y el nervio ciático tiene un trayecto que sale más o menos como a mitad de nuestro glúteo y baja a todo lo largo del miembro inferior. Entonces, en cualquier punto específico del trayecto del nervio puede manifestarse ya sea dolor, sensaciones anormales o contracciones musculares que a veces son muy molestas. Bastante. Muchos decimos, ¿verdad? Popularmente que tenemos un palo atravesado ahí que no se lo puede quitar. Ahora tenemos otra amiga, Marisol, que nos está preguntando, que nos dice que ella tiene un dolor en el cuello y que se le está bajando por la espalda y le baja por las piernas. ¿Qué hace y a qué se puede deber, verdad? Sí, bueno, en ese caso hay que especificar muy bien dónde está realmente ubicado el dolor.
Una característica importante de los nervios es que tienen muchas terminaciones pequeñas, entonces no es nunca un punto específico, sino que es una zona difusa de dolor. Sí es muy improbable que un dolor que afecte el miembro superior derecho y al mismo tiempo el miembro inferior derecho tenga un mismo origen. A excepción de algunas alteraciones anatómicas a nivel ya central en el cerebro, pero sí sería muy improbable. Ahora, cuando a alguien le dicen, bueno, ese dolor es referido o irradiado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La irradiación es la manifestación de donde el dolor se dispersa hacia zonas específicas. Entonces, por ejemplo, lo más frecuente es encontrar dolor a nivel cervical, que parece muy muscular, pero también presenta alteraciones a nivel del brazo, por ejemplo, o la mano. Eso es una irradiación de la alteración sensitiva que se está produciendo en ese momento. Igual en la parte lumbar. Usualmente las personas tienen, la lumbalgia es la causa más frecuente de consulta a nivel mundial, es muy frecuente. Y lo que hay que ponerle mucho cuidado es cuando esa lumbalgia se asocia a esa irradiación, principalmente con alguna sensación eléctrica, un choque eléctrico que sea brusco, que tenga alteraciones como sensación de adormecimiento, pesadez, o principalmente pérdida de fuerza. Vea qué curioso, porque sí nos está consultando y dice que ella tiene dolor en la cervical izquierda, ¿verdad? Pero que esa le baja al brazo y que incluso se le adormece. Esa es la manifestación más típica de un probable problema a nivel de la columna cervical. La parte cervical tiene esas terminaciones, esas autopistas secundarias que salen entre las vértebras cervicales y sus recorridos a través entre los músculos a todo lo largo del brazo. Entonces, esta persona probablemente debería examinarse bien para determinar cuál es el origen de esa molestia, pero lo más probable es que esté a nivel cervical. Ahora, Diana nos está diciendo en este momento que tiene hiperlosis lumbar y que tiene espina bífida además, y que se le puede recomendar o referir, ¿verdad? Hiperlordosis es cuando la columna, ya sea lumbar o cervical nuestra, tiene una orientación con mucha angulación hacia adelante. ¿Cómo así? Ese viene del término lord en inglés, porque cuando lo descubrieron determinaron que era una postura como los lores en ese momento. Entonces de ahí viene la palabra lordosis. En sí la lordosis no es un problema básico, usualmente es una manifestación de algo más muscular y que la columna está tratando de acomodarse a esa contracción muscular crónica. Sin embargo, sí es muy dolorosa porque es una postura forzada. Claro. Ahora, Marlene nos está preguntando y dice que como desde hace 3 semanas tiene un dolor en la espalda y que está bajándole hasta la nalga derecha. ¿Qué le podemos, o qué? Es que también cuando empiezan estos dolores uno dice, ¿qué hago? ¿Me tomo un antiinflamatorio? ¿Me voy, me chequeo? ¿Cuál es la recomendación? ¿En qué tipo de dolor hay que profundizar? Lo más frecuente es encontrar personas que han tenido ya bastante tiempo de evolución de dolores, que inicialmente toman una pastillita, se alivia unos días, después de eso empiezan a ir a terapia física y ya después ya sí ven que el dolor no está funcionando, no está aliviando y es cuando empiezan a buscarle una causa específica. ¿Cuándo es mejor tener una consulta de una vez? Exacto. Cuando se asocie principalmente a sensaciones de pesadez, de adormecimiento, que el dolor sea incapacitante o que nos cueste movilizar ya sea los brazos o las piernas con disminución de la fuerza. Y uno lo nota muy fácilmente, por ejemplo, en las piernas, en los pies, cuando la persona está caminando empieza a tropezarse muy frecuentemente. O sea, sí es notorio. Es notorio. O en las manos, por ejemplo, cuando la persona está escribiendo y ve que no es tan fácil sostener el lapicero, o el simple hecho de tomar café con una taza que cuesta un poco porque la fuerza está faltando. Y esas cosas sí se manifiestan muy rápidamente. Y cuando eso se presenta es porque también la parte motora de la raíz que está afectada está dando manifestaciones. Entonces, en ese caso es todavía más importante tener una consulta rápida. Ahora, doctora Auriestela tiene 65 años y nos está consultando porque dice que a ella le duele. O sea, dice que está con un dolor tremendo casi que todo cuerpo, ¿verdad? Pero que aquí, en el hombro derecho, le baja el brazo hasta la mano, el hueso. Ella dice que realmente siente que todo le duele. ¿Qué puede hacer? El dolor neurológico es un dolor muy inespecífico, entonces usualmente la gente no sabe cómo describirlo. Sí, porque vea que ella dice, me duele el hueso, yo no diría, pero el hueso, sí, el hueso le duele. No sabe cómo describirlo, puede tener alguna sensación como cambios de temperatura, sin que sea algo evidente, o la gente lo más frecuentemente que dice es un desconsuelo. Entonces, esos dolores son típicos
de irritación neurológica. Y siempre que sea hacia un miembro superior, hacia el brazo, más si se extienda la mano, usualmente la causa va a estar a nivel de la columna cervical. Ahora, Ricky nos estaba consultando porque nos dice que él tiene las piernas dormidas. Mayra más bien nos está consultando sobre el esposo y dice que tiene los brazos dormidos y la pierna izquierda dormida. ¿Hasta qué punto se puede subestimar este síntoma, verdad? ¿O a qué se puede deber en los dos casos? Sí, en ese caso es mejor no subestimarlo. Siempre con una sensación anormal, porque las sensaciones son muy subjetivas. Sí. Nadie va a poder definir si es cierto o no más que la persona que lo está sintiendo. Exacto. Y ante la presencia de alguna alteración de esta sensitiva, siempre es mejor tener una consulta pronta, porque es mejor descartar cualquier patología que realmente estructuralmente está haciendo alguna lesión sobre las estructuras neurológicas y ya después enfocarse si puede ser algo un poco más emocional, pero ya teniendo el diagnóstico objetivo de que no hay nada de qué preocuparse en ese sentido. ¿Con qué tipo de exámenes, digamos, nos damos cuenta que verdaderamente el inicio o lo que está, verdad, focalizado es neurológico? Bueno, hay un amplio rango de estudios, ya sea de imagen, que se pueden determinar como el específico para cada paciente. Ajá. Las radiografías, la tomografía, la resonancia magnética. Usualmente para determinar y tener un diagnóstico más concluyente, el estudio ideal es la resonancia magnética, porque tanto las placas como la... A veces no sale nada, doctor, y uno dice, pero me dijeron que no tengo nada. Sí, eso pasa muy frecuentemente, y no es tanto que no salga nada, sino que son signos muy indirectos, entonces no orientan un diagnóstico específico. Exacto. Y son estudios que son más que todo como coadyuvantes o de ayuda para la resonancia magnética. Ahora, Andrés nos está también escribiendo y nos dice que él tiene un dolor de espalda, pero desde hace casi un año, que verdaderamente está cansado y que le inicia desde el cuello y le baja por la pierna derecha y hasta el pie derecho. Sí, qué curioso, porque le baja solo una zona de las extremidades, ¿verdad? De hecho, lo más frecuente cuando existe una hernia a nivel lumbar o cervical es que la hernia tenga una lateralidad y se va a afectar más un miembro que el otro. Entonces, en el caso de Andrés, probablemente lo que está sucediendo es que ya tiene tanta evolución, una larga data de la evolución, que los músculos, tanto lumbares como dorsales y un poco más arriba, ya están sufriendo cambios inflamatorios. Por eso es que la manifestación a nivel lumbar es más llamativa. Pero ahí lo que llama más la atención y lo que tiene que ponerle más cuidado es a esa sensación y al dolor irradiado hacia la pierna. Ahora, en el caso de Kitty también que nos consulta, nos dice que ella empezó con un dolor de espalda tremendo, pero además empezó a sentir ardor, que este es un síntoma que no habíamos oído en ninguno de los casos, ¿verdad? Que incluso ya lo ha sentido en el brazo. Todas las sensaciones anormales en medicina se llaman parestesias, si tienen un amplio rango, ya sea adormecimiento, sensación de punzada, calor, frío, ardor, pesadez, todas esas alteraciones sensitivas se pueden englobar en un mismo saquito que se llama parestesia. Entonces, cualquier sensación anormal, aunque no sea dolorosa, pero que tenga que ver con el tacto y la temperatura o la posición de nuestras extremidades, hay que ponerle cuidado. Ahora, ¿qué relación podría tener esto? Porque Raúl nos está consultando y nos comenta que él tiene un tumor maligno en el pulmón pequeño, dice, pero en el pulmón izquierdo, y siente que si eso puede irradiar un dolor, porque él está sintiendo un dolor en toda esa zona izquierda. Sería muy improbable que sea la causa de la molestia, puede ser que sea concomitantemente otra cosa. Sí pueden haber alteraciones a nivel viscerales en órganos abdominales o intratorácicos que tengan irritación sobre estructuras neurológicas, pero no tan distalmente. Ese dolor hacia la pierna sí debería ponerle cuidado. Vea este caso, porque Maruja nos está contando que uno tiene una artrosis de cadera y de columna, pero se le suma que también padece de fibromialgia, entonces el dolor es recurrente y en todo lado del cuerpo. Claro, es muy frecuente encontrar personas con varias patologías al mismo tiempo. La artrosis es simplemente la palabra para decir desgaste, y el desgaste usualmente es algo generalizado. Cuando se asocia a la fibromialgia es cuando uno tiene que ser más acucioso en el examen físico para poder determinar cuál es la posible causa o el origen posible de lo que está sufriendo el paciente, sin tener en cuenta todavía que la fibromialgia tiene un componente muy emocional, pero esos componentes emocionales uno debería dejarlos como lo último, es lo último que hay que tomar en cuenta. Primero el examen físico y estudios de imagen para poder tener un diagnóstico
Y en este caso, usualmente el diagnóstico es más de descarte que encontrar algo específico, pero siempre es importante tener esa curiosidad. Doctor, Eric nos escribe también y dice que tiene neuralgia en el trigémino. Y Jorge, perdón, bueno, Eric, ahorita le contestamos, y que además le da, o sea, qué tipo de dolor, ¿verdad? Pero cuando le da ese dolor, después tiene una sensación rara de mucho calor. Sí, la neuralgia del trigémino es una de las patologías que más pueden afectar la calidad de vida de una persona. El trigémino es un nervio que nace en la base de nuestro cerebro, en el tallo cerebral, y usualmente son dos nervios, uno que va hacia el lado derecho y el que va hacia el lado izquierdo. Casi siempre la neuralgia es unilateral, en la gran mayoría de los casos, más de un 90%, solo de un lado, y puede tener varias características diferentes. El trigémino tiene ese nombre porque tiene 3 caras. Entonces, la cara frontal, la cara maxilar y la cara mandibular. Cualquiera de estas puede estar afectadas. En la gran mayoría de los casos, usualmente de la rama, las dos primeras ramas las que se ven afectadas. Y el dolor es sumamente intenso. Dice es un dolor muy agudo, abrupto, abrupto, que dura aproximadamente 1 minuto, pero después deja sensaciones muy molestas, que van desde rango doloroso, que puede ser en menor intensidad, hasta alteraciones como de temperatura o de adormecimiento en esa zona donde se vio afectado. Y el dolor del trigémino sí debería ser tratado lo más pronto posible porque realmente afecta mucho la calidad de vida de las personas. Excelente, muchísimas gracias, doctor Gamboa. Lo atacamos de preguntas, ¿verdad? Y todavía tenemos muchísimas preguntas en la plataforma y le voy a agradecer y comprometer a ver si puede ahora meterse un ratito para poder contestar a nuestros amigos televidentes. Se lo agradezco.